Hola, buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo proyecto en formato de vídeo largo, más que en vídeo largo por temas de privacidad, como sabéis, no muestro mi cara, no muestro mi voz. Esto más es un proyecto tipo podcast y bueno, me acuerdo la última vez, el último vídeo en formato short que subí, pedía un poquito de feedback, a ver si este nuevo proyecto podía tener cabida o no. Y a pesar de que de momento somos un canal pequeño, consideré que bueno, tuvo el feedback necesario para dar el paso con este nuevo proyecto y sobre todo lo que quería transmitir era poder contaros historias de mi profesión, historias que igual en un minuto en formato short no me daría tiempo a contar y lo que quiero es pues que toda esa gente que tiene interés pudiese escuchar historias que probablemente sean más curiosas o más interesantes. Así que bueno, he dado el paso, aquí estamos, tengo un micrófono profesional, tengo un sistema de grabación también profesional, por lo tanto he apostado por este proyecto. Así que bueno, sin más dilación, vamos a por la primera historia que tenía bastante ganas de contar. Es una historia que, como dije en un minuto, pues no da tiempo a contar todos los detalles. Y es una historia que, bueno, más que policialmente hablando de acción y demás, es una historia bastante curiosa, una historia de una intervención que me llenó bastante como policía y bueno, me parece que es la mejor opción para empezar con este primer capítulo, así que vamos con ello. Para poneros en situación, bueno, era un día primavera, verano, 4 o 5 de la tarde. En esa época trabajaba en un barrio de alto poder adquisitivo, donde había casas y pisos pues bastante espectaculares. Estábamos mi compañero y yo y bueno, estábamos patrullando, haciendo un patrullaje normal, cuando de repente nos entró una llamada. Era una llamada, bueno, de por sí era extraña, pero al final de nuestro trabajo llamadas extrañas hay un millón. Eh, no, hay más llamadas extrañas y llamadas que no van a ningún lado que llamadas interesantes. Nuestro trabajo al final, yo que soy patrullero, es responder esas llamadas. El problema, bueno, cuando alguien llama al 091, la persona que coge el teléfono muchas veces sí puede identificar si es una llamada falsa, si es una llamada de una persona que puede tener algún tipo de discapacidad o problema cognitivo, pero otras muchas veces no, y somos nosotros los que tenemos que ir en persona a responder esa llamada, los que bueno, luego tenemos que informar a nuestra sala, que es la que nos comisiona ese servicio, y decirle, bueno, pues al final esto es una persona con discapacidad o una persona con algún tipo de enfermedad que, pues bueno, que realmente no requiere nuestra presencia, igual requiere otro tipo de presencia sanitaria o demás, según sea el caso. Y de esas llamadas, como digo, hay muchas. Pero bueno, yo me acuerdo que ese día la llamada entró extrañamente, de una manera rara, pero bueno, nada que no nos hiciera sospechar que fuera algo diferente, porque como digo, es algo que lo tenemos normalizado. Y me acuerdo que decían que eso, que era un hombre que estaba escuchando voces y sonidos desde su habitación y que no lograba ver de dónde venían esas voces y sonidos. Bueno, fuimos para allá, era un bloque de pisos, como digo, un bloque de pisos pues bueno, de gente de alto poder adquisitivo. Y bueno, cuando entramos, llamamos al timbre, llamamos a la puerta, nos abrieron. Cuando entramos en ese piso, hay una cosa que me sorprendió bastante y es que fue entrar y realmente eso no parecía un piso. Ya lo primero, la imagen cuando entras es chocante y lo que vemos es, efectivamente, es una persona normal, pero la decoración no casaba igual con el tipo de viviendas, el tipo de decoración que normalmente vemos cuando entramos a ese tipo de pisos. Era un piso decorado con vidrieras de iglesia, parecía más una iglesia que un piso y eran vidrieras coloridas, era un día a las 4 o 5 de la tarde, plena luz del sol entrando por las ventanas, había colores por todos lados que reflejaban la luz, con imágenes de santos, de vírgenes, pues bueno, ya de primeras no es lo que te esperas, pero bueno, hay gente que decora así su piso. De momento le preguntamos, ¿esto es algún tipo de iglesia
o algo relacionado con la iglesia. No, no, es mi domicilio particular. Bueno, vale. Vemos como digo a gente de todo tipo, nosotros no juzgamos, es algo que puede caer en tu cabeza, pero bueno, nosotros íbamos a lo que queríamos, que era la llamada, y preguntarle por esos sonidos, de dónde venían, qué podía ser. Y nos dice, bueno, es que los sonidos solo se escuchan desde mi habitación. Nos invita a pasar a su habitación, era un pasillo muy largo, por lo menos 4 o 5 metros de pasillo, y en mitad del pasillo había una verja, una puerta con verja de barrotes, en medio de una casa. Cuando vemos eso, mi compañero y yo nos miramos y decimos, esto es muy extraño, esto no es lo normal, lo que se ve en un piso. Bueno, nosotros vamos a donde nos guía esta persona, vamos a su dormitorio, un dormitorio muy normal, y según entra en la puerta dice, ¿veis? ¿Escucháis? ¿Escucháis los sonidos? ¿Escucháis lo que está pasando? Claro, yo me acuerdo que entre el primero, yo no escuchaba nada, mi compañero vino detrás, le miré, tampoco escuchaba nada, y bueno, pues ya empiezas a recordar otro tipo de llamadas que has tenido, de gente que escucha voces, que escucha cosas, y no sé si bien hecho o mal hecho, pues al final juzgas, y al final te basas también en tus intervenciones anteriores para saber cómo seguir interviniendo en las nuevas situaciones que te pasan, ¿no? Al final en el día a día, eso es como la vida misma. El hombre seguía insistiendo en que escuchaba voces, mi compañero y yo no escuchamos absolutamente nada, y en un momento dado, pues me acuerdo que le preguntamos, ¿usted tiene algún tipo de enfermedad, toma algún tipo de medicación? Porque igual lo que necesitaba era otro tipo de ayuda. Y bueno, en ese momento el hombre se sorprendió y dijo, no, no, claro, no. Puede ser una pregunta un poco hiriente para una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad, lo comprendo perfectamente. Y me acuerdo que en ese caso, pues nos dijo que no, de manera muy educada, no se sintió ofendido. Y, y bueno, claro, la cosa que nos decía y cómo hablaba parecía una forma muy coherente, pero claro, el discurso que nos daba, el mensaje en sí, no tenía mucha cabida porque realmente no se escuchaba nada. En un momento dado, me da mi compañero y yo por poner la oreja en la pared, a ver si puede ser algún tipo de sonido que viniese del otro bloque de pisos o algo que realmente se escucha de manera muy tenue. Y bueno, pues poder solucionar eso que esta persona decía que escuchaba. Y bueno, de repente escuché algo, efectivamente. En un momento dado escuché algo como una voz muy lejana. No podía ver muy bien qué decía esa voz, pero escuchaba una voz muy lejana. En ese momento mi compañero me mira y dice, yo no escucho nada. Y dije yo, pues yo sí estoy escuchando algo. En ese momento mi compañero también me mira raro, diciéndome, me estás vacilando o estás siguiendo la corriente a esta persona, que también muchas veces lo hacemos para ganar tiempo si tiene que venir un indicativo sanitario o algo para valorar a una persona que igual tiene una enfermedad. Claro, mi compañero pensaba que iba más por ese lado, pero cuando ya me vio que yo se lo decía en serio, el semblante le cambió. En ese momento ya lo que nos centramos es en buscar el origen de ese sonido, dejamos atrás el cómo tenga decorada la casa esta persona, el tema del discurso que decía que escuchaba algo cuando realmente no se escuchaba nada. Cambiamos completamente y lo que queremos es buscar el origen de ese sonido porque sí es verdad que era extraño. Esta persona decía que llevaba un día y medio escuchándolo y que era sin parar. Nos percatamos de que el bloque de pisos de esta persona era pared con pared con otro bloque, es decir, el piso que daba a la pared de la persona que nos había llamado ya pertenecía a otro número. Entonces intentamos hacer las averiguaciones necesarias, vemos qué piso puede ser. Me acuerdo cuando fuimos al otro bloque de pisos había un montón de pisos y no sabemos qué puerta podía dar a esa pared porque era como un laberinto, no estaba organizado de manera geométrica, pero indagando, intentando escuchar en las puertas, algunas tenían perros, no se escuchaba, pasabas al lado de esa puerta y ya lo escuchaba, era un ladrido de perro, ya no podías ver si esa puerta era la que se escuchaban las voces de manera tenue o no. Eh, Muy extraño. Por ese momento, en ese momento, la cabeza te da mil vueltas y puedes pensar que pueden ser mil cosas. Puede ser una persona que necesita ayuda, una persona que está sufriendo algún tipo de delito, algún tipo de ataque,
no lo sabes. Lo que ya te centras es que, verdad, es una persona que estaba gritando e intentamos ir a ver a esa puerta, a ver qué es lo que está ocurriendo y, bueno, eso nos costó bastante hasta que por fin acotamos bueno, pues por dónde podía ser la pared, a qué lugar podía dar y por la zona y porque dos de las tres puertas de la zona donde ya habíamos acotado de donde podían venir los sonidos nos abrieron, pues ya por descarte vimos que una de las puertas no se abría, que los otros dos vecinos de las puertas de al lado nos decían que sí, que ahí había una persona mayor, nadie tenía llaves, pero muy raro también porque las personas que vivían al lado de esta puerta que nos estaba viendo no habían escuchado nada, era muy extraño. Bueno, pues con paciencia conseguimos el teléfono del conserje, el conserje pudo conseguir unas llaves de la casa y amparándonos, pues bueno, ante una posible necesidad en el momento, si es verdad que entramos en esa casa. Entrar a una casa sin permiso es un delito de allanamiento de morada, pero en este caso era con el fin de auxiliar o para verificar que todo estaba de manera correcta. Y en ese momento entramos en la casa y efectivamente los gritos venían de ahí. Ya había escuchado de una manera muy baja la voz. La casa era enorme y me acuerdo que nos vino un fuerte olor a, bueno, a putrefacción. En ese momento se nos pasó por la cabeza mil cosas, mil cosas. Al final del pasillo vimos una luz, la voz venía de ahí, entramos y lo que vimos era una persona mayor, de unos 70, 75 años, que estaba completamente metida en la bañera, en la estancia del baño, en la bañera, tumbada en la bañera, no se podía mover. En cuanto nos vio, no me olvidaré jamás de esa cara, una cara bueno, de alivio, alivio total, alivio total. Era una persona que estaba semidesnuda, bueno, no se podía mover, estaba llena de heces, tanto por encima suya como, bueno, llena, tenía heces. Al lado de la bañera, supongo que, bueno, pues una persona que no se podía mover, pues habrá hecho sus necesidades y obviamente pues las intentó evacuar de la manera que pudo. Y bueno, hablando con esta persona, pues ya la intentamos poner de pie, ya nos comenta que tiene una enfermedad que no se puede, bueno, que tiene debilidad en las piernas, que ya puede valerse por sí misma, pero cuando se cae no tiene la fuerza necesaria para levantarse, y es lo que le ocurrió, que llevaba aproximadamente más de 48 horas sin poder moverse, no podía ir a por el teléfono, vivía sola, no tenía familia en Madrid, nadie la podía echar en falta, y bueno, lo único que le quedó fue gritar. Y lo que me quedo es que con esta historia, que gracias a Dios al vecino que escuchaba esas voces de manera muy tenue, nosotros también nos creímos esas voces y quisimos ir más para allá. Probablemente otros compañeros igual, viendo toda esa historia, no hubiesen estado tanto tiempo en esa habitación intentando ver de dónde venían los sonidos. Los vecinos del bloque de esta señora, de las puertas contiguas, no habían escuchado nada, no tenía familiares y si nosotros no hubiésemos querido hacer nuestro trabajo de manera correcta, que por desgracia muchos compañeros igual no llegan hasta el final, no porque ellos no quieran, sino porque al final la experiencia de otras intervenciones les hace decir, pues, juzgar de manera precoz, que igual es un servicio de una persona que no está en sus cabales. Nosotros sí que nos creímos ese discurso de esa persona, sí que fuimos hasta el final, logramos dar con estas voces y gracias a eso a esta persona la salvamos. La pudimos salvar porque si no se hubiese podido mover por sus medios al 100% no hubiese podido salir de ahí. Y bueno, gracias a Dios estaba en una bañera y esas 48 horas las pudo pasar por lo menos hidratándose, ya que el cuerpo humano, bueno, pues puede aguantar hasta 72 horas sin beber agua, pero bueno, eso no fue el problema porque gracias a Dios tenía una fuente para beber agua, que es al final la alcachofa de la ducha, y sin comer el cuerpo humano aguanta más. Pero claro, hubiese sido cuestión de tiempo si esta persona, que ya tenía la voz muy tenue, ya estaba afectada en ese sentido, estaba ya en las últimas quizás para poder hacer ruido y que alguien la escuchara. Si esa persona no hubiese escuchado esa voz que era muy tenue o no hubiésemos ido en el momento justo y en el momento oportuno, probablemente, como digo, hubiese sido complicado que esta persona se salvara. Siempre se me va a caer eso en la cabeza,
pero también lo que se me va a quedar en la cabeza es lo que ocurrió a raíz de ahí. No todo es bonito en el sentido de las emergencias y aquí sí que voy a hacer un inciso porque esto también es una especie de crítica, porque después de que una persona haya estado 48 horas sin poder moverse, que tiene una enfermedad, que es una persona mayor, que no ha comido, que ha tenido este problema, nosotros lo que hacemos es comisionar un indicativo sanitario al momento para que fuera a ver cómo estaba esta persona. Esta persona insistía en que lo único que quería era levantarse y que una vez que se levantara ella sola tenía fuerza suficiente para poder hacer vida normal, que muchas gracias, pero claro, nosotros eso no nos vale. La sorpresa fue que, bueno, el indicativo sanitario, el servicio sanitario en cuestión, nos volteó la llamada a nosotros y nos dijo que si esta persona estaba bien, que se podía valer por sus medios, no iba a venir a valorarla. Nos sorprendió muchísimo porque es una persona que puede decir mil cosas, pero que ha estado 48 horas sin comer, sin moverse, y en una situación que si nosotros no hubiésemos llegado en un momento oportuno, probablemente el resultado hubiese sido diferente pasados 2, 3, 4, 5, 6 días. Por lo tanto, eso es algo que sigue pasando, eso es algo que los servicios sanitarios en este país muchas veces dejan que desear, no porque no puedan atender a esos servicios de urgencia, sino porque los filtros ya en los centros telefónicos de mando y de control y de gestión directamente filtran y hay cosas que igual yo creo que no se deberían de filtrar. Y este es un caso de ellos que bueno, esta persona la pudimos ayudar en un momento, en el sentido de que la llevamos a que se aseara, a que finalmente estuviese en un lugar seguro, que pudiese comer y cuando ya vimos que todo estaba bien, nos fuimos del lugar. Pero que los profesionales en ese sentido no quisieran asistir, me chocó muchísimo, eso sigue pasando. Este es un servicio que pasó hace años, pero esto sigue pasando, me ha pasado más veces y es algo que es bastante sorprendente. Así que bueno, hasta aquí la primera historia. Espero que os haya gustado. Es una historia para comenzar. No sabía muy bien cómo comenzar este tipo de podcast y demás. Y bueno, si decir si queréis saber algo más, alguna curiosidad más del cuerpo o algo más, dejármelo en comentarios. Yo encantado intentaré responderos, hacer más bueno, grabaciones, más podcasts e intentando también contaros cosas que queráis saber y sobre todo os contaré más historias, más servicios, con más acción y más interesantes que tengo para contaros y bueno, al final normalizamos muchas cosas nosotros los policías, que es verdad que igual que para gente que no lo ve todos los días es algo chocante y sorprendente y bueno, no sé si gracias a Dios o por desgracia tengo bastantes historias que contar. Así que nada, un saludo y nos vemos.